Estimados estudiantes, el día de hoy hablaremos sobre los antecedentes históricos de la Constitución peruana, y a decir de estos antecedentes, pues de manera genérica, ¿no? Un poco como para hacer un recordatorio, pues nuestro estado de por sí conocemos por los antecedentes básicamente que ha tenido 12 textos constitucionales, ¿no? A lo largo de nuestra historia republicana. Un denominador que se aproxima a estos contenidos, pues hacen marcar el fin de un periodo, pues, de una inestabilidad política que era producida por diferentes golpes de estados, ¿no? Una continuidad, si se quiere, respecto a la vigencia un poco notable de que nuestras constituciones mantengan un criterio y unas características propias a partir de un desarrollo jurisprudencial también, considerando necesario una visión de esta naturaleza en el transcurso de las constituciones que ha tenido nuestro país, ¿no? Una de las que en su momento promulgara el general José de San Martín, ¿no? 28 de julio de 1821, producto de la independencia del Perú, ¿no? Nace de pronto una constitución primera, la del 1823, donde plasma un conjunto de contenidos que venían ocurriendo en el país, ¿no? Y que eran, pues, ocupados por estas fuerzas realistas, ¿no? Donde se generaron la posibilidad de atravesar la concepción de una primera constitución, si se quiere, ¿no? En ese devenir y de algunas constituciones como se han venido generando, sabemos que Bolívar de pronto deseaba también conformar la Federación de los Pueblos Liberados de Iberoamérica, ¿no? Y para aprobarlo, lograrlo, realizó, pues, la posibilidad de generarse una constitución nueva, que en este caso fue la de 1826, que pasó a la historia por disponer una presidencia con mandato vitalicio, ¿no? Entonces, características propias de algunas constituciones, pues, que tenían este contexto netamente generador de elementos fundamentales que han traído consigo este desarrollo histórico de la Constitución peruana, ¿no? La de 1860, por ejemplo, que fue la carta de más larga duración en la historia republicana, tuvo aproximadamente unos 60 años de vigencia, luego reemplazada por la carta de 1920, esta sustituida finalmente por la carta del 33, que rigió formalmente hasta la promulgación de la nueva Constitución, que en este caso fue la de 1979, ¿no? En fin, en ese transcurso hemos tenido las diversas constituciones en 1823, 1826, que, si se quiere, dentro de los antecedentes constitucionales en el Perú en el siglo XVIII se dieron 1819 se dieron aproximadamente 8 constituciones, ¿no? De 1823, 1826, 1828, 1834, la del 39, la del 56, de 1860 y 1867. Y en el siglo XX ya exactamente, si queremos diferenciarlas, pues hablamos de 4 constituciones, ¿no? Que son la de 1920, 1933, la de 1979 y la de 1993, que es la Constitución vigente, la Constitución actual, ¿no? En esta Constitución de 1979, pues, digamos que se dio comienzo a un nuevo periodo, entrando en vigor el 28 de julio también, no de 1980, 13 años, si se quiere, un poco más tarde, luego al devenir de la del 93, que es la Constitución que hoy por hoy nos rige. Pues estas sucesivas constituciones han traído por sí el hecho de que, si nos damos cuenta y conforme a la historia, así lo establecido, observamos que la mayoría de ellas han sido promulgadas, pues, por militares, ¿no? Fuera de un contexto netamente democrático, que no solo tuvieron alguna breve vigencia, ¿no? Sino que también existía poca identificación con las necesidades del país, ¿no? Como lo fueron las constituciones de 1823, la de 1826, la del 56 y la de 1867, ¿no? Independientemente de las concepciones que en ellas abarcaron, tanto por la forma en la que pudieron adoptar una ideología o un contexto ideológico netamente conservador, ¿no? Independientemente de la influencia española, francesa o estadounidense, ¿no? Que han servido como determinantes para el contenido de estos textos
constitucionales, ¿no? Que de por sí tenían algunos denominadores comunes, ¿no? Como era la personalización del ejercicio del poder, la debilitar un poco el Parlamento para fiscalizar el gobierno y contar con instrumentos de control en manos de la mayoría también del Parlamento, y que exista una judicatura con dificultades para consolidar su independencia, carencia de partidos políticos organizados, eso hemos venido viendo y de lo cual hemos sufrido incluso hoy por hoy en estos tiempos, y que no han servido más que de cualquier cosa menos como verdaderos vehículos de institucionalizar una vida democrática, ¿no? Además de un progresivo reconocimiento de los derechos y libertades con mayor notoriedad que a partir de la Carta del 79, si se quiere, ¿no? Que son algunos textos o rasgos de estos contenidos históricos en cuanto a las constituciones han ido cambiando, pues, ¿no? Por su aspecto formal, por algunas causas que han podido resumir algunas crisis económicas, guerras, factores de cambio, y que han permitido estas consideraciones a partir del contexto constitucional vigente. A nuestro derecho constitucional exactamente lo vamos a definir como una rama del derecho público cuyo campo de estudio incluye el estudio razonado, metódico de las normas fundamentales que definen básicamente a un Estado. Nuestro objeto de estudio del derecho constitucional es parte básicamente la concepción material y formal, ¿no? Desde la material, el encuadramiento jurídico de nuestros fenómenos políticos en su concepción de aplicabilidad del contenido legal dentro de los aspectos que se enmarcan en el día a día y el contexto netamente político, y el objeto de estudio formal que trae consigo la organización constitucional del Estado en su conjunto con la fuente del derecho, los derechos fundamentales de libertad, los deberes de los particulares también. Como lo definimos, como lo había expresado García Pelayo en su momento, como aquel complejo normativo establecido de una sola vez, en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen pues básicamente estas funciones fundamentales del Estado y se regulan los órganos en sus ámbitos de competencia. La finalidad de la Constitución es limitar el ejercicio del poder, evitar la concentración del poder político, la distribución de las funciones y el reconocimiento y garantía de los derechos fundamentales. Aunado a esto, que como bien sabemos, conocemos también el aspecto estructural de nuestra Constitución, que en su contexto hablamos de un preámbulo para predeterminar un poco el sentir del pueblo, cómo es que se otorga dicha Constitución, luego de una parte dogmática que trae consigo el hecho de considerar a los derechos fundamentales en sí, luego una parte orgánica que desarrolla el aspecto estructural de la Constitución en cuanto a poder judicial, legislativo y ejecutivo, y organismos constitucionales autónomos también se desarrollan en este aspecto. De por sí también la reforma, que trae consigo una forma, un procedimiento de poder ser modificado a través de lo que precisa la Constitución en su artículo 206, y el apéndice no menos importante porque nos permite a través de las disposiciones finales y transitorias un poco alcanzar alguna orientación, que para el caso nuestro resaltante sobre todo es la cuarta disposición final y transitoria, en la medida que nos permite la protección de los derechos fundamentales a través de contextos internacionales, ¿no? Llámese Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, estimados estudiantes, no olviden por favor, frente a cualquier duda o consulta, escribirme al correo que aparece aquí en el PPT o de pronto directamente en el aula virtual. Muchas gracias.